Gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y el siguiente punto a tratar es hablar acerca de la clasificación de síndrome mielodisplásico. Y una de las grandes preguntas que surgió en el 2022 es incluso el nombre de esta entidad. Y por eso denominé el título de esta charla síndrome mielodisplásico o neoplasia mielodisplásica. La OMS en el 2022 decide cambiarle el nombre a neoplasia mielodisplásica porque aparentemente habla mejor de la biología de esta enfermedad y también nos ejemplifica más la complejidad de este tipo de patología. Sin embargo, la ICC, el consorcio, que es la otra división del 2022 acerca de la clasificación, sigue dejándonos que la podamos denominar un síndrome mielodisplásico. Para el 2022, esto definitivamente era un debate, si le hacíamos caso a la OMS del 2022 o a la ICC, que eran los que se han separado. Sin embargo, van a ver que conforme han pasado los meses y ya un año, hemos podido comprender que hay que armonizar estos dos tipos de clasificaciones para que podamos tomar decisiones en la práctica clínica. A lo largo del tiempo hemos pasado por múltiples clasificaciones en síndrome mielodisplásico. Los primeros casos descritos fueron en 1973, 150 reportes de pacientes con citopenias y que presentaban alteraciones de displasia en las 3 líneas celulares. No fue hasta 1976 que la FAB decidió ponerles el nombre de neoplasias dismielopoyéticas y atañó los 2 primeros términos de leucemia mielomonocítica crónica y de anemia refractaria con exceso de blastos. Hasta 1982 surgen nuevas entidades, pero que seguían siendo todas, desde el punto de vista morfológico, su definición. Fue 20 años después que la OMS en el 2001, siendo la única la deleción del 5Q. Y finalmente está la que tuvimos antes de la del 2022, que es la clasificación del 2016, que la podemos observar, que esta clasificación nos permite comprender mejor las características de la enfermedad en cuanto a los diferentes términos. ¿Qué es lo que pasa actualmente en el 2022? Y a mí esta clasificación me encantó porque nos permite que sea más fácil poder entender la clasificación e incluso aprenderla, dividiéndola principalmente en 2 grandes grupos, aquellos que eran definidos desde el punto de vista genético y aquellos que se definían desde el punto de vista morfológico. Y aparte, por primera vez se permite aceptar dentro de esta clasificación el término de hematopoiesis clonal de significado incierto y de citopenias clonales de significado incierto, que sabemos que son 2 entidades que actualmente toman importancia no solo en las neoplasias hematológicas, sino también en otro tipo de patologías como enfermedades cardiovasculares. Dentro del grupo de anormalidades genéticas tenemos el síndrome mielodisplásico con deleción de 5Q, que conserva la misma caracterización que la del 2016. Viene el síndrome mielodisplásico con baja carga de blastos con mutaciones F3B1, que para la OMS lo definen como tener mayor o igual al 15% de sideroblastos en anillo, teniendo o no la mutación. Y surge esta entidad que ustedes pueden ver aquí, que es el síndrome mielodisplásico con mutación de TP53 bialélico o también denominada como doble hit. Altamente relevante porque tiene muy mal pronóstico y es por primera vez dentro de esta clasificación, a diferencia de las que la preceden en historia, que se le da importancia. Y desde el punto de vista morfológico hay también algunas diferencias. Está con baja carga de blastos, ya conocida, el SMD hipocelular, que anteriormente no lo teníamos y estaba dentro de los no clasificables, y se define como menos del 25% de celularidad. Y el síndrome mielodisplásico con exceso de blastos o con alta carga de blastos, que terminan siendo igual que los pasados, exceso de blastos tipo 1 y tipo 2, y surge esta pequeña entidad que es síndrome mielodisplásico con fibrosis, dentro solamente del grupo de exceso de blastos, que tampoco la teníamos anteriormente y que toma importancia para fines de pronóstico. Entonces, varios autores compararon la manera en la que se logró la reclasificación partiendo de la OMS del 2016 a la OMS del 2022. Y podemos ver en esta esquina que tenemos a los síndromes mielodisplásicos caracterizados desde el punto de vista genético, cómo de todos los subgrupos pasan hacia esta región, de riesgos incluso con baja carga de blastos, los que tenían exceso de blastos, y vean el de síndrome mielodisplásico con fibrosis, viene exceso de blastos tipo 1 y exceso de blastos tipo 2. Estos mismos autores vieron que la importancia era desde el punto de vista de pronóstico, y aquí les pongo la supervivencia global comparando a las 2 clasificaciones. Tenemos la de la OMS del 2022 y la OMS del 2016.
Y lo que quiero hacer hincapié en esta parte es, vean estas curvas. Aquí tenemos TP53 y fibrosis, o CSMD con fibrosis, que no aparece en la OMS del 2016 y definitivamente tienen peor pronóstico. Esto, esperemos, que tenga implicaciones para fines de tratamiento. Y el síndrome mielodisplásico hipocelular pasa a tener una supervivencia muy semejante a la de SF3B1, situación que no veíamos porque no existía, en la del 2016. Pero resulta que hubo un grupo de autores que no estuvieron de acuerdo con la clasificación del OMS del 2022 y se separaron e hicieron su clasificación, que yo creo que esto fue muy bueno porque son mucho más exquisitos con estas definiciones. Y estos fueron los del grupo ICC, que así lo abreviamos. Ellos también aceptan los términos de CCQs y el término de CHIP y dividen, muy parecido a como lo divide la OMS, pero con definiciones distintas. Y se los voy a ir mostrando. Las dos primeras son el síndrome mielodisplásico con SF3B1, que agrega ciertas cosas, es muy parecida a la definición a la de la OMS, pero aquí no tenemos que tener anormalidades a nivel del 3 y no tenemos que tener ni RUNX ni cumplir con la definición de TP53 multihid. La de lesión del 5Q sigue conservando una definición muy parecida. Tenemos en cuanto a displasia, a diferencia de la OMS, que él sí toma en cuenta la cantidad de displasia, divide el síndrome mielodisplásico con displasia unilinaje o multilinaje, haciendo algo muy importante que no hace la OMS, hincapié en que no debe de cumplir con la definición de TP53 multihid, que ya la veremos, no debe de tener la mutación de SF3B1, no debe de cumplir tampoco con la de lesión del 5Q para poder ser estas dos entidades. Y algo que a mí en lo particular me parece muy interesante y que creo que eventualmente tendrán que valorar los del ICC es este concepto, síndrome mielodisplásico no especificado sin displasia, que son aquellos pacientes que tienen alteraciones en cariotipo, la mayoría de ellas definitorias de síndrome mielodisplásico, o bien que tienen cualquier mutación que no sea TP53 multihid o SF3B1 y van a cumplir con esta definición. Pero si tiene alguna de las mutaciones y tiene una citopenia, pues sería un CCQS, ¿no? Ahí te queda la duda, pero sabemos que estas reclasificaciones pues se están moviendo constantemente. Y la última parte son aquellas que tienen exceso de blastos, que lo marco de color naranja, que ellos dividen en dos grupos. El síndrome mielodisplásico con exceso de blastos, que es el homólogo para la OMS, el exceso de blastos tipo 1, y sacan este famoso término que a nosotros los hematólogos en su momento nos generó mucha controversia, que es SMD/leucemia mieloide aguda, que es muy parecido al exceso de blastos tipo 2, y que nada más no debe de cumplir ni con las alteraciones por cariotipo ni por las mutaciones que son definitorias de leucemia mieloide aguda. Para poder ver las comparaciones de manera más precisa de estas dos clasificaciones, les traje dos diapositivas. La primera, que habla acerca de las alteraciones moleculares y pone nada más estos tres subgrupos, que aquí les desgloso un poco mejor lo del TP53. El primero, que es SF3B1, que me parece muy relevante ver claramente la definición de la ICC. ICC te pide por lo menos no solamente tener la mutación, sino tenerla con una VAF mayor o igual al 10%. No cumplir con TP53, no tener RUNX y no tener todas las alteraciones que podemos observar en esta parte inferior. Pero para ella ya no es necesario tener los sideroblastos en anillo, cosa que para la OMS es necesario todavía o lo puede. Tú puedes no tener la mutación, pero si tienes mayor o igual a 15% de sideroblastos en anillo, ya tienes SF3B1. Y ahí se pueden ir algunas entidades que tienen sideroblastos en anillo. Y esto es muy importante porque para fines de tratamiento ya tenemos una molécula que nos permite que a este subgrupo le vaya mejor y por los resultados que les voy a mostrar posteriormente. En cuanto a la lesión del 5Q, la única pequeña diferencia, pero que es altamente relevante, es que ICC te pide que no sea TP53 multihid porque deteriora el pronóstico de los pacientes que tienen síndrome mielodisplásico con lesión del 5Q. Y finalmente, TP53, la OMS lo define como que tengas dos mutaciones a nivel de TP53 o bien que tengas una mutación con alguna pérdida de las copias de TP53 en el otro alelo. Pero la ICC separa este subgrupo en neoplasias mieloides con TP53, dividiéndolas en tres subtipos: síndrome mielodisplásico, SMD/leucemia mieloide aguda y leucemia mieloide aguda. Para hacer estas dos entidades necesitamos solamente tener una mutación, pero para que sea un síndrome mielodisplásico, ellos definen
tener dos mutaciones que estrictamente tendremos que tener una VAF mayor del 10%, o bien que tengamos una mutación con cualquiera de las que les pongo aquí, un VAF mayor al 50%, la deleción del 17p, o que tengamos pérdida de la heterocigosidad de TP53. Como esta alteración es muy raro que la podamos hacer en determinados laboratorios en la vida real e incluso en algunos ensayos clínicos de agentes hipometilantes, se puede sustituir por cariotipo complejo. Y está el otro grupo, que son aquellos que se definen por alteraciones morfológicas, que las dos grandes diferencias tienen que ver con la displasia, donde la OMS ya no toma en cuenta la cantidad de displasia, y la ICC sí habla de sus dos grupos de displasia, esto porque hay estudios donde hay evidencia que si tenemos una mayor cantidad de líneas con displasia, el pronóstico es peor. Y hace hincapié que ninguna de estas alteraciones podrá ser unilinaje o multilinaje si cumple con las definiciones de las alteraciones moleculares. Y el porcentaje de blastos, que definitivamente la ICC ya no considera la baja carga de blastos, el exceso de blastos como solamente el término sin dividirlo en tipo 1, tipo 2 y que es semejante al tipo 1, y bueno, esta pequeña entidad que ya hablamos de ella, de SMD/leucemia mieloide aguda. Y todo esto pues hay que aterrizarlo siempre a cuestiones de pronóstico, que fue lo que hicieron también estos autores, y tenemos aquí a las dos clasificaciones, la OMS del 2022 que diseca mejor que la del 2016, pero aquí tenemos la del ICC. Y vean, aquí les quiero mostrar las curvas de supervivencia, que a fin de cuentas, a que los conceptos sean diferentes, que debemos de homogenizar, las supervivencias pues son igual de malas, ¿no? Aquí tenemos al TP53, aquí tenemos al TP53 con supervivencias de 0.7 años, aquí está el que denomina la OMS como exceso de blastos tipo 2, y aquí está el que denomina ICC como SMD/leucemia mieloide aguda, con una mediana de supervivencia de 2.8 años. Entonces, podemos emplear este tipo de conceptos, nada más conociendo bien qué significa cada uno de ellos. Sin embargo, en últimos o recientes informaciones, que este es un abstract que todavía no ha salido publicado, pero que a mí me encantó, porque hacen también esta comparación, pero toman 3 puntos cardinales de las dos clasificaciones. Ellos reúnen 989 pacientes con síndrome mielodisplásico y los clasifican primero para ser definidos por TP53 bialélica por parte de la OMS. Y 81 cumplían con esa definición, pero 10 solamente porque no cumplían con el criterio de VAF, no entraban para ICC. Entonces dividen a estos dos subgrupos en TP53 bialélico con un VAF menor al 10% y con un VAF mayor o igual al 10%. Y vean estas curvas de supervivencia a pesar de lo pequeño de la N, que fue estadísticamente significativa, lo que nos ayuda a concluir que definitivamente la carga tumoral medida por el VAF pues es muy relevante y debe ser tomada en cuenta para la definición como lo hace la ICC. Otra cosa que también compararon fue definir SF3B1 de acuerdo a ICC y de acuerdo a OMS, y vean, también las curvas de supervivencia son diferentes, entonces tendríamos que usar pues la de la ICC. Y finalmente, otra cosa muy relevante es, estos autores separaron solamente el grupo de pacientes con síndrome mielodisplásico de riesgo bajo y evaluaron si la presencia de fibrosis grado 2, grado 3 era importante en estos pacientes, porque realmente solo lo habían considerado en la OMS en el exceso de blastos. Y ven, las curvas también se separan. Entonces, probablemente se tengan que hacer en un futuro una mayor cantidad de modificaciones. Y bueno, ¿cómo tenemos que integrar estas dos clasificaciones? Que esto es lo que se propone en algunos algoritmos ya en la literatura. Si nosotros ya tenemos el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, lo primero que tenemos que hacer es si es TP53 multihit. Si cumple con esta definición, ya no puede ser ninguno de los otros. Posteriormente, nos vamos a si no es TP53, nos vamos a la cantidad de blastos. Si tiene mayor o igual a 5%, nos pasamos a fibrosis. Si cuenta con fibrosis, es un síndrome mielodisplásico con fibrosis. Si no, puede ser un exceso de blastos, lo categorizamos tipo 1, tipo 2, o bien SMD/leucemia mieloide aguda. Si tiene menos del 5%, pues ya nos iremos con los de baja carga de blastos, primero por la deleción del 5Q, posteriormente SF3B1, si es un hipoplásico, y si queda dentro de una baja carga de blastos, siguiendo la recomendación de la ICC, pues podrá ser un displasia unilinaje o multilinaje. ¿Y qué es lo que viene a futuro? Porque definitivamente todo va para la parte molecular, o que empiezan a proponer algunos autores, es el siguiente escenario. Ellos lo que hicieron fue tomar a pacientes que ya cumplían con neoplasias mielodisplásicas y dividirlos en los siguientes subgrupos.
aquellos que tenían cariotipo complejo, los que tenían síndrome con deleción del 5Q, los que eran TP53 se paran por el mal pronóstico que sabemos y que hemos ido viendo a lo largo de la literatura de RUNX X1, ASXL1, SF3B1, otras mutaciones del espliciosoma que no son SF3B1, otro tipo de mutaciones que no son del esplisiosomas y aquellos que no tienen mutaciones. Y observen nada más estas curvas de supervivencia, que son, aquí están aquellos pacientes que tienen TP53, cariotipo complejo, RUNX1 y ASXL1. Probablemente esto sea el futuro, de acuerdo a lo que dicen estos autores, en el que nos encontraremos de la clasificación de síndrome mielodisplásico, que es con la diapositiva que quiero terminar. Tenemos a la OMS del 2016, la cual el 87% de la clasificación dependía de la parte morfológica y solo un 13% de la parte molecular o genética de cariotipo en ese momento, o de Fitch. En el 2022 ya tenemos un 57% que lo hace desde el punto de vista morfológico, pero un 43% que ya lo hace molecular. Y esto es lo que esperamos que llegue a ocurrir en algún momento, tener una clasificación que sea meramente genética y nos hable más del comportamiento de la enfermedad, que a fin de cuentas creo que nos va a permitir también tener mejores opciones de tratamiento en esta enfermedad, que a diferencia de las que vamos a ver a continuación, todavía estamos, pues no hemos mejorado la curva de supervivencia, aunque no lo presentó el doctor Aguayo, pero seguimos exactamente igual. Bueno, muchas gracias.